Una de las cosas más importantes que me pasó a mí en esos años, de las más importantes, o quizás la más importante, es que a todas las personas que te acabo de decir que le hice trabajos, perspectivas, anteproyectos, etc., había una persona en particular, Moisés Benacerraf, que me encargó muchísimas cosas y todo lo que yo hice cuando estaba todavía como estudiante, le gustaba mucho y me fue encargando cada vez cosas más importantes, ¿no? Y él era una persona, arquitecto, magnífico, todavía en aquel momento era socio de Guinán, era la oficina Guinán y Benacerraf y Bestuti, pero él me fue encargando cosas a mí desde su propia oficina, ¿no? Moisés se graduó, un tipo brillante, inteligentísimo y magnífico arquitecto. Él se graduó en Yale, en Estados Unidos. Pero cuando ya tenía que dedicarse a ser arquitecto y tener una oficina y tal, él montó aquí una oficina importante con Carrillo Batalla, planificación y vivienda, y luego con Carlos Guinán también. Y él estuvo trabajando en eso, pero le cayó encima el manejo de, como era primogénito de su papá, de Fortunato Benacerraf. Y Fortunato Benacerraf era una gran fortuna aquí, de, digamos, sefardita y banquero, etcétera, fundador del Banco Unión, fundador de la sinagoga, y un tipo con intereses en muchas cosas de Venezuela, en mucha industria. El papá se murió y él tuvo recién graduado que manejar las cosas de la familia, que eran enormes, o sea, eran muchas cosas importantes. Entonces él tenía siempre una nostalgia de la arquitectura, de hacerla, ¿no? Él era un tipo maravilloso con quien he tenido de las mejores conversaciones y vivencias, porque era una persona emprendedor, banquero, financista, todo lo que tú quieras, pero por encima de todo el arquitecto, y lo que más le gustaba era la arquitectura. Y él, después de desarrollar su trabajo en la mañana y al mediodía en el banco, en Seguros Caracas, de lo cual fue presidente, o sea, en todas las cosas que él hacía, él venía al fin de la tarde, a las 4 de la tarde, a la oficina que tenemos ahí enfrente, y se pasaba para aquí a dirigir las cosas conmigo, y era el momento más feliz de todo el día. Y fuimos haciendo, desde aquel momento que nos conocimos, una amistad muy profunda. Él vino a mi matrimonio. Mi matrimonio sucedió 2 meses después de mi graduación de arquitecto. Y entonces él vino a mi matrimonio, invitado, por supuesto, y ya en el matrimonio me dijo: Carlos, ¿qué vas a hacer? Cuando vuelvas de luna de miel, llámame, que vamos a hacer unas cosas juntos, pero ya como arquitecto, ¿no? Entonces fue en mi propio matrimonio que él me dijo que lo llamase porque teníamos unas cosas que hacer y tal. Bueno, yo efectivamente, al volver de mi viaje de luna de miel, era marzo 68, ¿no? Pues entonces lo llamé y lo que quería ya era empezar a hacer unos trabajos. Eso coincidió puntualmente con que también me había dicho que quería hacer una cosa conmigo Manuel Fuentes, que habíamos tenido una oficina de estudiantes juntos, pero Manuel Fuentes se casó con una hija de Alejandro Otero y le habían ofrecido que hiciera el proyecto del diario El Nacional allá en la esquina de Puerto Escondido, ¿no? Entonces, Manuel me había ofrecido hacer el edificio El Nacional con él, pero Moisés Benacerraf me había ofrecido otras cosas con él. A mí se me ocurrió que hiciéramos todos juntos, y yo le presenté a mi socio, a Moisés Benacerraf, le presenté a Manuel Fuentes y empezamos a trabajar y estuvimos juntos ahí como 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Yo conseguí la oficina en un edificio de Armando Planchard, que era el tío de mi esposa. La primera esposa mía era Ana Luisa Figueredo Planchard, y en el edificio CARS montamos la oficina, ¿no? Que a mí me la dio Armando Planchard con muchas facilidades. Y Moisés venía allá, Moisés Benacerraf, y nos empezamos. Estando allá es que me dijo entonces: Carlos, quiero que hagamos un proyecto en un terreno mío y de mis hermanos. Los 3 hermanos eran, su hermano era Enrique Benacerraf y su hermana Margot Benacerraf, la que hizo Araya, ¿no? La cineasta. Entonces, los 3 hermanos tenían ese terreno donde está la Torre Europa hoy en día. Entonces, empezamos a hacer el proyecto, que era un proyecto soñado, porque era hacer un bello edificio de oficinas y comercio en ese terreno, una esquina,
eh, extraordinario. Y para Moisés Benacerraf, que era mi socio, entonces muchas de las decisiones las fuimos haciendo juntos y él estaba encantado con lo que estábamos haciendo ahí. Bueno, mientras estábamos todavía en anteproyecto a proyecto, apareció en Venezuela un personaje extraordinario, que es Horacio Bañasco, un gran millonario suizo-italiano que quería hacer inversiones en Venezuela. Y él contactó a Moisés Benacerraf porque sabía que Moisés le podía decir dónde invertir. Y Moisés se hizo muy amigo de él, y luego yo acabé siendo muy amigo de Horacio Bañasco. Horacio Bañasco tenía un fondo mutual inmobiliario en Lugano, en Suiza. Y él había empezado a hacer inversiones grandes en Canadá, había hecho inversiones en Alemania, en Francia, en Bélgica, etc. Y ellos les entraba mucho dinero escapado de Italia en automóviles cargados de billetes que se mudaban a Lugano, que es una de las primeras ciudades que te encuentras cuando pasas de Italia para Suiza, ¿no? Entonces él tenía muchos fondos de italianos que querían sacar la plata de Italia. En aquellos momentos había controles y ese era el dinero que él llevaba a Canadá, tal. Pero este Bañasco se había enamorado de una mujer bellísima, colombiana, extraordinariamente bella, con quien se casó, y había hecho un viaje a Bogotá, pero él sabía que las cosas de negocio donde funcionaban eran en Caracas, y aprovechando los viajes a Bogotá, él se paraba aquí y fue comprando cosas en Venezuela. Y entonces Moisés le enseñó nuestro anteproyecto y comienzo de proyecto, que era para los Benacerraf de la Torre Europa, y él le encantó. Dice, este es un gran palazzo, yo quiero construir, te quiero comprar el terreno con ese proyecto y yo lo construyo. Y entonces esto le pagó muy bien, porque Moisés Benacerraf y los hermanos le pusieron entonces el precio, digamos, muy apetecible para ellos, y él lo pagó. Les compró el terreno con nuestro proyecto, y el factor más determinante, claro, uno era la ubicación, pero otro es que a Bañasco le encantó ese edificio, le encantó construirlo, y a él le encantó como proyecto, ¿no? Entonces él compró otras cosas, compró unos terrenos en la avenida Bolívar de Valencia, compró el edificio Arta en Chacaíto, donde estaba Palec y todo eso que tú conoces, y Frisco, compró ese, y nos encargó a la oficina nuestra, además, el edificio Arta en Chacaíto nuevo, el nuevo proyecto, que lo metimos en ingeniería municipal y todo, y me encargó una torre enorme también en una esquina de la avenida Bolívar de Valencia, que ambos proyectos eran de él, que nos los dio porque le había encantado el proyecto de Torre Europa. Bueno, entonces esa torre que habíamos hecho para Moisés Benacerraf tiene varias cosas. Ahora vamos a hablar, digamos, de arquitectura, ¿no? Es una torre que, para empezar, lo que queríamos era marcar de una manera muy solemne el hecho especial de que está en esquina, y una esquina además aguda, porque la avenida Miranda con la avenida Los Cortijos está ahí en una esquina que es angulada, ¿no? Y ya habíamos hecho, Moisés y yo, el edificio de Centro Bellomonte, donde este era un terreno que tenía dos esquinas, que tú conoces, que ese edificio se llenó de oficinas de arquitectos, y teníamos nuestra oficina también ahí. Y yo saqué a la esquina todo el cuerpo de acceso al edificio, los ascensores, las escaleras, inclusive algo de las escaleras de acceso principales y los ductos y todo, están a la vista, están en la fachada. Entonces, ese ya lo habíamos hecho, se había construido, y en ese edificio, en la oficina que teníamos arriba, en el penthouse, es que proyectamos la Torre Europa, ¿no? Se proyectó en nuestra oficina del Centro Bellomonte. Habíamos tenido una experiencia muy buena ya en ese edificio, inclusive viviéndolo, con el hecho de que el acceso esté en la esquina, porque tú pasas un buen tiempo en un edificio cuando tú pasas por el acceso y subes, esperas el ascensor, y en cada piso arriba luego vuelves a esperar al ascensor para ir a otro piso y tal. Entonces lo que hicimos
en el caso de la Torre Europa, es potenciar todavía más las condiciones que tenía ese edificio como esquina, los ascensores en la esquina, los baños que pusimos en la esquina, las máquinas de aire acondicionado, el sistema de escape e incendio, todo está en la esquina, ¿no? Y como contrapartida hay en la fachada, en el caso de Torre Europa, en la fachada hacia el este, hay otro ascensor, que es un ascensor que pusimos como privado para los jefes de algunas de las oficinas, y hay además otros baños y hay una escalera de escape que repiten un poco el esquema del Centro Bellomonte, pero de una manera más solemne, más grande, más elegante, por decirlo así, más pulida, ¿no? Entonces, hicimos una expresión de la estructura, pero mezclada con vidrio, ¿no? En un momento dado, cuando lo estábamos empezando a hacer, tuvimos la tentación, que además nos incitó a eso, el dueño de Van Damme, el dueño de Talleres Van Damme, de por qué no hacíamos esa torre en acero cortén. Hice un viaje invitado por él y por la US Steel a Estados Unidos, tratando de ver si todo eso lo hacíamos en acero. Y nos gustaba mucho la idea, pero resulta que el único taller que podía encargarse de hacer esa estructura era Van Damme. Y entonces al propietario europeo a Bañasco, no le gustó tener que estar amarrado a un solo proveedor, cuando aquí había una arquitectura muy buena de concreto, y entonces abandonamos esa idea y se hizo en concreto, ¿no? Pero la volumetría iba a ser igual, ¿no? Entonces este Bañasco, en su oficina de Lugano, tenía unas ventanas, no fachada curtain wall, sino ventanas Unifedo, que son esas ventanas que luego se hicieron muy famosas acá. Y él dijo, aquí hace mucho ruido en la avenida Miranda, yo tengo unas ventanas en mi oficina que yo quiero que ustedes las vean. Y a mí me gustaría ver si están de acuerdo, si podemos poner esas ventanas aquí. Pero no nos pidió un curtain wall, sino las ventanas. Resulta que Unifedo, en Italia y en Suiza, nunca habían hecho curtain wall. Eran ventanas sueltas, individuales, que entraban en los muros de concreto o de mampostería. Pero ellos vendían ventanas individuales. A nosotros fue acá que se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos con eso una carpintería metálica donde la ventana es la ventana Unifedo, pero todo el ventanal completo podemos hacer curtain wall? Inclusive le hicimos plafones y diseñamos los bordes en cuartos de círculo y los cuartos de esfera que estaban en las esquinas. Entonces, para la gente de Unifedo se abrió una ventana que no tenía, una ventana, de una compañía de ventanas, se les abrió una ventana de oportunidad, y hicimos como primer ejemplo de ello, la primera aplicación y además todo el desarrollo del detallado del curtain wall completo en Torre Europa. Entonces fue una serie de cajas, una caja abajo comercial y una caja arriba de la ventana de las oficinas, y todo el sistema estructural con entonces otras piezas que eran esmalte, acero esmaltado corrugado, acero corrugado esmaltado al horno, que ha vivido muy bien, el marrón, esta pieza marrón. Bueno, entonces con eso compusimos esa torre. Ese edificio le gustó tanto a Bañasco, al propietario, que se hizo sus oficinas arriba, y entonces él luego quería que hiciera el edificio Valencia como Torre Europa, pero a mí me gustó cambiarlo, le hice una torre diferente allá, pero él quería que le hiciéramos el mismo palazzo, pero allá en Valencia.